Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pausa de los 2 minutos. Pues bueno, hoy lunes 4 de mayo ha sido un día difícil tanto para la NFL México como para los Dolphins, que somos de corazón. Primero que nada, los Dolphins, bueno, pues el fallecimiento de Don Shula. Ahorita vamos a platicar ya de su carrera, de su vida, de todo lo que él ha representado, no solo para los Dolphins, sino para otras franquicias, para el sistema de competencia, para la misma liga, para el Salón de la Fama. O sea, es una de las personalidades más altas que hemos tenido en la historia de la NFL. Pues bueno, la noticia triste y me dijeron que si estaba de luto, no, me puse la de los Dolphins, pero es negra, pero no lo pensé, pero sí, la verdad duele bastante que se haya muerto ya Don Shula, digo, 90 años muy bien vividos, los 90 años mejor vividos en el deporte, en el fútbol americano, pues en una vida. Don Shula fue un personaje más allá de ser coach de los Dolphins, no fue nada más el que hizo a Dan Marino, el que hizo a Bob Greasy, el que coachó a Johnny Unitas, el que tuvo la temporada perfecta, sí, todo eso fue parte de... Pero Don Shula trascendió más allá, ahorita vamos a hablar ya de sus datos históricos, de sus estadísticas y de lo que logró y lo que no logró. Pero bueno, un hombre totalmente entregado a este deporte, un hombre que yo lo podría definir en una sola palabra. Y no es ni respeto, ni clase, nada de eso, es integridad. Don Shula lo que siempre mostró fue integridad y eso es lo que a mí personalmente me hizo seguir a los Miami Dolphins porque pues es una persona que lo que decía lo hacía y lo cumplía y si no seguía trabajando sobre eso. Coherente en lo que y lo que hacía. Sin duda alguna vimos varias veces que a veces la competencia o los sistemas o el reglamento que no le favorecía a él personalmente como coach, pero lo asimilaba y lo aceptaba. ¿Por qué? Porque él había ayudado, era parte esencial del comité de competencia de la NFL, precisamente para pues que hubiera una competencia más sana en este deporte, ¿no? Él ayudó a que el deporte creciera de ser un deporte de contacto físico de los años 60 y principios de los 70, netamente físico, a que se abrieran, cambió los hash marks, ayudó junto con George Young, quien después fuera gerente general de los Gigantes, y ahí con dos, tres personas más, era la personalidad número uno en la comisión o comité de competencia del NFL, muy respetado por toda la gente, muy respetado por Pete Rozelle, muy respetado por Paul Tagliabue. Ya no le tocó tanto a Roger Goodell, aunque Roger Goodell, pues él trabajaba en la NFL y precisamente trabajó mucho con Don Shula en algunos momentos. Sin duda alguna, una persona muy completa, muy íntegra. Tuve la oportunidad de platicar con él un par de ocasiones y verlo algunas más. Nunca se me olvidará cuando fue designado al Salón de la Fama en enero del 97. Fue en Nueva Orleans, previo al Super Bowl 31. Llegué tarde a su conferencia porque estaba hospedándome un poco lejos y llegué corriendo. Entró junto con Joe Namath, vi a Joe Namath, le tomé una foto y vi que estaba Shula solo en el estrado. Me acerqué corriendo con él, le tomé una foto, le pedí malamente un autógrafo, me lo dio gustosamente, le hice dos, tres preguntas, pues yo tendría 23, 24 años y era una cosa, un nervio total absoluto. Él con una sonrisa rebosante, era el momento de la culminación de su carrera, entrar al Salón de la Fama, el ser nombrado al Salón de la Fama. Es el único, o de los que a mí me ha tocado, y es el más reciente miembro del Salón de la Fama que no cumplió sus 5 años de elegibilidad. Él entró a los 2 años de haberse retirado. A diferencia de todos que tienen que esperarse sus 5 años, ni Dan Marino, ni Bill Walsh, ni Tom Landry, nadie. Solamente Don Shula es el único que yo he visto que a los 2 años de retirarse lo nombraron al Salón de la Fama. No terminó muy bien que digamos, la gente ya quería su salida y pues lo presionaron mucho, pero bueno, ese momento de Don Shula fueron dos preguntas rápidas porque ya se iba y le dije que iba de México y él estaba muy agradecido con todos los Dolphins de México, que no sabía que los Dolphins eran tan importantes en México y más en esos momentos, que Dan Marino, que él era una personalidad muy reconocida, que sus partidos los veíamos casi cada domingo junto con Pittsburgh, Dallas y los Raiders. Eh,
sobre todo en los años 80 y finales de los 70. También, obviamente, pues él dijo que le gustaría venir a México, pero ya no podía ser como coach. Y luego recuerdo que por ahí del 90 y... ¿Qué fue? Por ahí del 97, un poquito después de que vinieron los Dolphins a jugar el American Bowl, tuve contacto con la organización de los Dolphins. Me pasaron el contacto del representante de Don Shula. Queríamos traerlo a México para dar unas pláticas y conferencias. Estuvimos muy cerca de lograrlo, la verdad, y el que se negó fue él, fue Don Shula, y no porque no querer, sino porque él dijo que tenía que autorizarlo la NFL. El señor era de sistema, el señor era tradicional, ya el representante estaba aceptando, teníamos patrocinadores, teníamos el evento hecho, él iba a venir a México a dar pláticas con empresarios, obviamente clínicas de coacheo, y obviamente algunas presentaciones en medios, ya estaba todo armado realmente, y él fue el que dijo, nada más que la NFL lo autorice y que sea un evento auspiciado por la NFL. Y la NFL en ese momento no quiso auspiciarlo, y pues nos quedamos con las ganas de traer a Don Shula cuando él era ya un vicepresidente de los Dolphins. En fin, esas fueron las dos cuestiones más cercanas que yo tuve con Don Shula. Lo vi varias veces, tanto en Super Bowls, sobre todo cuando entregaba su premio, el Don Shula Award, que era es el premio al mejor coach de high school que entrega la NFL cada año. Él, pues recuerdo que por ahí hasta el 50, Super Bowl 50, quizá el 49 todavía fue a entregarlo personalmente. Después ya su salud empezó a deteriorar, pero dos, tres veces, y era muy difícil entrevistarlo, pero pues por lo menos saludarlo, felicidades coach, bla bla bla, y vámonos, ¿no? Pero esas dos veces se me quedarán grabadas, y además su presencia, ¿no? Y tantas anécdotas que cuando trabajé para los Dolphins, que me comentaron muchos reporteros que cubrían a los Dolphins en Estados Unidos, fueron fenomenales. Una de ellas, creo que incluso la comenta Larry Sonka en un America's Game, de esta serie de videos de los Dolphins del 72 o el 73, uno de estos, que dice precisamente Larry Sonka que viajaron a Oakland para enfrentarse a los Raiders. Curiosamente, uno de los equipos que tuvieron marca, de los pocos que tuvieron marca ganadora sobre Don Shula, llegan al vestidor y iban a entrenar en el estadio, en el Coliseo, que entonces era nuevo, y se meten al vestidor, pero resulta que el vestidor era el mismo de los Raiders. Y llega Larry Sonka y se encuentra un plan de juego de los Raiders para el partido contra los Dolphins. Va y se lo entrega al asistente Monte Clark, que después fue coach de los Leones de Detroit, y dice, pues vamos a entregárselo a Don Shula, a ver qué hacemos con él. Y Don Shula, literal, lo que comentan es que Don Shula, y me lo comentaba un reportero, Greg Cote, que estuvo, siempre ha seguido a los del Miami Herald, que estuvo muy cerca de los Dolphins mucho tiempo, y también Edwin Pope. Lo comentaron entre ellos, y yo estaba ahí como metiche mexicano, ya lo saben, y dijeron, sí, esa historia es, la vimos, porque los reporteros bajaban con el equipo incluso cuando entrenaba, porque viajaban juntos, y Don Shula lo que hizo, agarró el plan de juego, el playbook para el juego contra Miami por parte de los Raiders, lo tiró a la basura. Los Dolphins perdieron, pero con esa integridad era como él se comportaba. Eh, Muchos reporteros también decían de que era muy accesible, otros decían que no tanto, pero Don Shula era de una persona que tenías que hacerte respetar con él. No era nada más llegar y decirle, señor coach, ¿cómo está? Y mucho gusto. No. Don Shula tenías que ganarte el respeto, y ya que te ganabas el respeto, entonces las puertas estaban abiertas para ti. Eh, Repito, a mí no me tocó cubrir su carrera como coach, pero justamente cuando yo empecé a cubrir el fútbol americano era cuando él ya estaba en sus últimos años, ¿no? Entonces todavía no tuve la oportunidad de estar allá cubriendo un partido de Shula, y eso siempre se quedará ahí en el tintero, ¿no? Para mi carrera como periodista y como fan de los Dolphins. Pero la cuestión es que este señor eh, no tenía otra forma más que actuar así, y les decía a los reporteros, pregunten, pero tenían que ser preguntas inteligentes. Si eran preguntas tontas, si eran rebuscadas, si eran así, era igual o peor que Belichick en ese sentido, ¿no?
Hay otras anécdotas que muy al principio el señor era muy gritón, el señor Shula, ¿no? Era un señor que se la pasaba muy, pues, eh, tratando mal a sus jugadores. Y esta me la platicó Bob Kuchenberg, quien también falleció hace poco. En una ocasión que estuve en Miami, tuve la oportunidad de verlo pasar, platiqué con él y le dije, oiga, ¿alguna anécdota de Don Shula? Y me dijo, yo recuerdo una por ahí del 72, o un poquito antes de la temporada perfecta, que Don Shula se la pasaba gritándoles y con groserías y tratándolos mal y hagan esto así bien y bla bla bla, hasta que dice, pues tuve que gritarle yo también. Dije, si quiere respeto, respétenos. Y a partir de ahí consideró a Kuchenberg de otra forma, era muy jovencito en esas épocas, y Kuchenberg se volvió pues prácticamente una de las leyendas del fútbol americano en Miami, uno de los jugadores más rudos y entregados para los Dolphins, al igual que Larry Csonka, quizás son los de los que más. Eh, ¿A quién más tuve por ahí la oportunidad? Obviamente con Dan Marino, que dos, tres veces, pues, dos veces que lo pude entrevistar. Siempre le pregunté qué opinaba de Don Shula y dijo, lo veo como un padre, no lo veo como un coach. Prácticamente es mi segundo padre, él me enseñó muchas cosas y no solo en el campo, y no solo de fútbol, sino también más allá, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones no se comparan, y con nadie, digo, con nadie. Chuck Noll no era así, Bill Walsh tenía buena relación con sus jugadores, pero no era así. Tom Landry, obviamente, él siempre se distanciaba de sus jugadores. Eh, el señor Belichick, pues obviamente no va a ser así, y integridad es lo que no se le da. Vince Lombardi no era así, también él ponía una limitante, sí formaba bien, pero tenía una limitante y él era el rey y no había más. Don Shula podía ser el rey, pero podía bajarse y convivir con las personas como quizá Paul Brown en sus épocas. Personalmente, eh, yo tengo cinco personalidades, si valga la redundancia, cinco personalidades que han trascendido en la NFL. El primero fue Jim Thorpe, el segundo fue George Halas, el tercero fue Paul Brown, el cuarto fue Vince Lombardi y el quinto y último fue Don Shula. Y de esos cinco hay dos que divido los primeros 50 años y los segundos 50 años de la NFL como han marcado. Los primeros 50 es George Halas, los segundos 50 es Don Shula. Ellos han trascendido más allá de dueños, más allá de equipos, más allá de jugadores, más allá de quien sea. Ellos fueron jugadores, George Halas fue un poco mejor jugador que Don Shula, pero ellos trascendieron más allá de lo que era la NFL. Más allá que un comisionado, más allá que cualquier dueño, más allá que la figura que me digan. Me pueden hablar de Jim Brown, me pueden hablar de mismo Jim Thorpe, él tuvo tres versiones, ¿no? Pero bueno, me pueden hablar de Y.A. Tittle, de Johnny Unitas, de Montana, de Brady. Más allá de todos ellos, creo que dos personas fundamentales en la estructura del NFL, en la historia, es George Halas y Don Shula. Aquí hay varios comentarios, ahorita vamos a empezar a leerlos. Don Shula, ¿quién fue Don Shula? Nació en el 30, 4 de enero de 1930, y vivió 90 años y 4 meses exactos, muere hoy por la mañana. No fue, y lo dice muy claramente el Miami Herald, no fue cuestión del coronavirus, él ya estaba enfermo, ya venía desarrollando enfermedades desde hace como 3, 4 años, tuvo una aparición por ahí en NFL Network donde el señor ya no contestaba lo que se debía, incluso iba con su segunda esposa, esta señora Marianne. Eh, se casó hace muchos años. Bueno, sus padres fueron inmigrantes húngaros. Él nació en Estados Unidos, en Ohio. No recuerdo el pueblito, pero Little River o Little Lake, una cosa así. Ahí se forjó, se creció, perdón, se desarrolló. Jugó en la Universidad John Carroll y termina en el NFL. Tiene una etapa con los Redskins, una etapa con los Colts, y juega principalmente con los Cleveland Browns, donde conoce a Paul Brown en los años 50. Y ahí, ya que está jugando con él, pues aprende, y después lo nombran coordinador defensivo de los Leones de Detroit, donde está 1 o 2 años. En Cleveland hizo un buen amigo que se llama Chuck Noll, y en Detroit entrenó
a Dick Night Train Lane, como él era coordinador defensivo y estaba entrenando también a los profundos y él jugó como profundo, y se dedicó a entrenar también a Dick LeBeau, quien los Steelers consideran que es uno de los mejores coaches defensivos. Aprendió mucho de Don Shula, Dick LeBeau. Luego nombran a Don Shula head coach de los Colts, el señor Carroll Rosenblum, quien era el dueño de los Baltimore Colts. Y pues llega a los Colts y empieza a triunfar de inmediato a los 33 años de edad, el coach más joven hasta ese momento. Y pues Don Shula empieza a tener éxito ahí, llega pierde un campeonato del NFL, me parece que fue con los Packers. Tuvo marca ganadora sobre Vince Lombardi en sus proyectos. Llega al Super Bowl 3 como amplio favorito. Maneja un equipo con figurononones como Raymond Berry, como Raymond Berry todavía estaba por ahí. Estaba Matt Snell, no es cierto, Matt Snell era de los Jets. El corredor, ¿cómo se llama? Ahorita les recuerdo. Pero estaba Johnny Unitas, Earl Morrall. Y este equipo llegó como favorito sobre los Jets. Y los Jets les ganan, es la campanada de la historia, ¿no? Lo único bueno que han hecho los Jets en su historia fue ganar el Super Bowl 3. Y pues ahí le tocó a Don Shula perder. Y a partir de ahí dicen que Carroll Rosenblum como que no le agradó mucho a Don Shula, porque pues no era posible que perdieran siendo del NFL, de la vieja NFL, que perdieran con un equipo de la AFL, que eso era pues una vergüenza prácticamente. Los Packers de Lombardi habían logrado 2 campeonatos previamente, que no podía ser, ¿no? Entonces la cuestión fue que el señor Shula pues empieza a tener ahí unas fricciones con Carroll Rosenblum y uno de sus asistentes se llama Chuck Noll, quien después fue quien fue en los Steelers, ¿no? Porque le aprendió cómo coachar, siempre fue su amigo. Chuck Noll me parece que era linebacker o era centro, era el linebacker y centro me parece, y trabajaron juntos mucho tiempo y pues nombran a Don Shula para irse a los Dolphins, hacen un trade los Colts con los Dolphins en el 70. Y los Dolphins era una de las franquicias más recientes, había fundado en el 66, había tenido un coach llamado George Wilson, que no había dado una, creo que su mejor temporada ganó 4 partidos, que había sido la del 69, y en el 70 de inmediato ganan 10 partidos los Dolphins. Él llega, y había un equipo armado, ya estaba Bob Greasy, ya estaba Larry Csonka, ya estaba Manny Fernández, hacen algunos trades, y llega Nick Buoniconti, después llega Paul Warfield. Entonces en todo eso empieza a armar el equipo en cuestión de 2 años y en su primer año gana 10 partidos. Llega a playoff y su primer partido de playoff con los Dolphins es un juego en Kansas City contra el campeón defensor en el 71. Y en el 71 le toca enfrentarse allá en el viejo estadio municipal de Kansas a Len Dawson, Otis Taylor, Buchanan, ese equipazo que manejaba Hank Stram, y le ganan en doble tiempo extra, el partido más largo en la historia. Pasan los Dolphins a la final y le ganan a los Colts, a sus Colts de antes, y se meten al Super Bowl, donde lamentablemente los Cowboys les pegan bastante duro, los chamaquean porque llegaron muy jovencitos. Y ahí viene la anécdota que cuenta Larry Csonka, que dice que varios de los compañeros de ese equipo recuerdan que les quedó viendo al final del juego y que les dijo: la próxima temporada tenemos que ser perfectos. Y la próxima temporada fue el 72, donde ya sabemos todos lo que pasó. El único equipo invicto, perfecto, 14 ganados, más 3 de playoff, incluyendo el Super Bowl 7, 17-0 en 1972. El único que lo ha hecho en 100 años de historia de la NFL, con la defensiva número 1, con la ofensiva número 1, con 2 corredores de 1000 yardas, con el quarterback reserva porque le lesionaron en la semana 6 a Bob Greasy, que le rompieron la pierna. Jugando de visitante el juego de campeonato, porque en ese tiempo no había ventaja de jugar en casa dependiendo de tu marca, sino que era por sorteo. Y jugaron en Pittsburgh y ganan en Pittsburgh. Solamente 2 veces en esa temporada estuvieron abajo en el marcador. Una en Pittsburgh en ese juego de campeonato y una contra los vikingos en Minnesota. Después de eso, ganaron por poco y ganan 17-0, si no es por Garo Yepremian, que hace su tontería en aquella jugada que quiso sentirse jugador. Pero bueno, repiten en el 73 y en el 74 se van 3 jugadores importantes. Paul Warfield, Jim Kiick y Larry Csonka se van a una liga mundial.
por más dinero. Y la franquicia de los Dolphins, la dinastía de los Dolphins se ve cortada por esa razón. Aún así califican a playoff, pero ahí es donde los Raiders le sacan un partido en el famoso Sea of Hands o el mar de las manos, donde Ken Stabler le saca el partido, y ahí acaba esa mini dinastía que fue el primer equipo que llegó a 3 Super Bowls consecutivos. Durante los años 70 pelearon los Dolphins. En 33 años de carrera como head coach, 26 con los Dolphins, solamente tuvo 2 temporadas perdedoras. Una fue en el 76 con marca de 6 ganados, 8 perdidos, que nada más había 14 juegos. Y la otra fue en el 88, 6 ganados, 10 perdidos. Que no fueron derrotas, no fueron temporadas de 2, 3 ganados, ¿no? Y fueron temporadas donde además perdió muchos juegos por detallitos al final. Es el único coach que tiene 3 quarterbacks en el Salón de la Fama. Johnny Unitas, Bob Greasy y Dan Marino. Además, sus reservas siempre fueron quarterbacks importantes, principalmente Earl Morrall en sus primeras épocas. Era como que su válvula de seguridad, porque si le fallaba Unitas entraba Earl Morrall, si le fallaba Greasy entraba Earl Morrall. Y luego vino una época de Woodstruck, de David Woodley y Don Struck, donde llegaron a un Super Bowl incluso con David Woodley, que no era malo, pero tenía chispazos medio locos. Y cuando él fallaba, porque era jovencito, entraba Don Strock, el veterano. Y Don Strock se quedó con Marino mucho tiempo y después, pues Marino fue prácticamente toda la parte final de su carrera. Es el primer coach que llegó a 6 Super Bowls. Gana 2 nada más. Le faltó por ahí quizá un poquito ganar más Super Bowls. No le fue muy bien en 2 Super Bowls, le fue bastante mal, sobre todo contra los Cowboys, su primer Super Bowl con Miami, y con los Niners, su último Super Bowl, que ahí sí le ganaron la partida a Bill Walsh y los Niners, que era un mejor equipo, aunque Dan Marino estaba en su mejor temporada, era un mejor equipo los 49ers. ¿Qué más se puede hablar de Don Shula? Pues es el coach con más victorias en la historia. 347 en total, 328 en temporada regular. Era el segundo, el único que puede alcanzarlo es Bill Belichick y necesita 3 temporadas de 12 victorias más o menos para poder rebasar a Don Shula. Anda en los 310, una cosa así el señor Belichick. Y podemos ponerle asterisco a muchas, ¿no? Algo que por ahí comentan mucho de Don Shula también, es que una vez que tú rompías las reglas, que tú no querías beneficiar a la NFL, al juego, al deporte, a la esencia misma, obviamente perdías su respeto. Y él se expresó en el 2007 de forma irrespetuosa, por así decirlo, de los Patriotas. Él fue el que bautizó a los Patriotas como Chitriots, ¿no? Y dijo que Bill Belichick, cuando se enteraron del Spygate o del Cameragate, entonces a partir de ahí, Bill Belichick, quien sí lo respetaba, Don Shula le perdió todo el respeto posible a este señor y dijo que deberían ponerle un asterisco a esa temporada de los Pats, además que los Gigantes le hicieron el favor, ¿no?, de dejarlos como el único equipo invicto perfecto, ¿no?, en la historia. En fin, creo que hay bastantes cosas que mencionar. Pues Don Shula por ahí hay una frase que decía Von Phillips, quien fuera coach de los Houston Oilers en los años finales de los 70s y principios de los 80s. Decía: Don Shula es tan bueno que él puede ganarte con sus jugadores, a ti y a tus jugadores. Y luego pueden cambiar de jugadores y con tus jugadores te gana a ti y a sus jugadores. O sea, es ese tipo de gran coach que era, ¿no? Y no hizo grandes coaches, no tuvo así como le llaman, un árbol de grandes coaches detrás de él. ¿Por qué? Porque pues en esas épocas no se usaba tanto, ¿no? Quizá el único era Paul Brown, que 3 coaches importantes salieron de su grupo de asistentes, entre ellos, y no asistentes, exjugadores, como Shula y como Chuck Noll, y sí uno asistente que era Bill Walsh. Entonces, por ahí se puede decir que Shula no tuvo así un gran asistente.
el señor, y así lo han considerado muchos, un señor que decía, lo definían tres Fs: la fe, la familia y el fútbol americano. Esas eran las tres Fs de Don Shula, le llamaban. Y decían, y no sabemos exactamente, y decía, primero es la familia, luego la fe y luego el fútbol americano, pero decían, no estamos tan seguros porque primero iba el fútbol americano para Don Shula. Cuando llega a los Dolphins eran un equipo fodongos, no entrenaban, querían tomar agua cada rato, se la vivían en la playa, y eso dicho por los exjugadores y por mucha gente, ¿no? Entonces él cuando llega, ve eso, y de inmediato les dice, aquí vamos a ser un equipo campeón, no venimos a vacilar, y entonces mete 2 veces al día, entrenamientos, two a days, que le llamaban, 2 veces al día. Y a partir de ahí, pues el, el equipo empezó a responder de otra forma. Y un día a alguien se le ocurrió decir, oiga coach, vamos a hacer un receso para tomar agua. Y a partir de ese día el training camp se volvió 3 entrenamientos al día y en pleno sol, con la humedad en Miami, imagínense en julio, agosto. No había reglamentación como ahora de que nada más deben ser tantas horas y nada más debe ser así. Los tenía totalmente agotados, pero respondieron en la temporada, y cuando empezaron a ver los resultados entendieron lo que quería hacer Don Shula. Y además, siendo un coach tendría 38, 37, 38 años, él se ponía a correr con los jugadores y él se ponía a interactuar con ellos, y estaba de alguna forma siempre pues directamente con todos sus muchachos. ¿Qué pasa? Que pues el equipo empieza a ganar. Y no nada más empieza a ganar, sino que el equipo se vuelve ganador. Y Don Shula empieza a ganar presencia. Y cuando logran esa temporada perfecta, a partir de ahí Don Shula fue otro muy distinto. Se quitó un peso de encima porque había perdido dos Super Bowls y un campeonato del NFL. Entonces, a partir de ahí se quita ese peso de encima y empieza a generar él todavía más cosas. Lo nombran a la comisión de competencia, como decíamos, y pues la NFL cambió en los años 70 porque ajustaron las yardas, nada más se podía golpear a los receptores en 5 yardas para que pudieran correr, la regla Mel Blount, los hash marks, cómo empezaron a acomodar, no estaba dividido en tercios el campo, sino alineados los hash marks con los postes de gol de campo, entre muchas otras reglas, incluso cómo meter las manos para los linieros, cosas pensando en el bien del fútbol. Otra virtud, hablando de técnicas de Don Shula, es que Don Shula pudo ser ganador con un equipo netamente corredor, con 3 corredores fenomenales como era Larry Sonka, Mercury Morris y Jim Kick. Y luego pudo ganar con Dan Marino, Mark Clayton, Mark Duper, Jimmy Cefalo y Nat Moore. Eran estilos totalmente distintos. Hizo, dominó un sistema que fue en los años 70, el cual se modificó, y en los años 80 se transformó en un sistema que no fue el fundador, no era un innovador, pero era un perfeccionista, y por eso logró la temporada perfecta. Entonces, lo que hacían otros equipos como los Chargers con su Air Coryell, Don Shula, que perdió un partido en el 81, se dio cuenta cómo era el ataque y empezó a aplicarlo a partir del 82, que no le funcionó con Woodley porque Woodley no era tan era buen pasador, pero no era un sobrenatural. Y llega en el 83 Marino, y a partir de ahí él empieza junto con Marino a revolucionar a la NFL. Lo que vemos hoy en día se debe mucho, y no quiero decir a Dan Marino, sí, por su talento, pero más bien al sistema que aplicó Don Shula con Dan Marino. Nadie jugaba con 4 receptores abiertos y formación escopeta, un spread en esas épocas. A veces lo que intentaba un poco era con doble ala cerrada y 2 alas abiertas, era los Cowboys con Tom Landry en formación escopeta. Y a veces era el ala cerrada y 2 corredores y salían a pase. Pero ya con 4 abiertos y un solo corredor, lo empezó a aplicar Shula. Y empezaron de ahí a funcionar, y pues lo copiaron. Después vino la run and shoot y después empezaron a evolucionar, y hoy en día casi todos los equipos tienen ese paquete del spread, ¿no? El famoso spread. Dan Marino revolucionó también la posición de quarterback gracias a Don Shula. Cuando viene el draft del 83 famoso, y eso que acaba de pasar el draft, por eso sale también el tema,
Eh, Dan Marino se esperaba que se fuera mucho antes, que lo tomaran o los Jets o que lo tomara Pittsburgh. Y cuando Don Shula, que habían llegado al Super Bowl y habían perdido con Washington y elegían en penúltimo, en la posición 27, porque había 28 equipos, de repente ve que Pittsburgh no toma a Dan Marino y se llevan a un famoso liniero, Gabe Rivera, y le pregunta a Shula, que se llevaba muy bien con los Rooney y con Chuck Noll, le marca al señor a Rooney, al jefe, como le dicen en Pittsburgh, y dice, oiga, ¿por qué no tomaron a su ídolo local, a Dan Marino? Ah, no, estábamos buscando un liniero defensivo. ¿Ok? ¿Algún problema? No, 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 nada más nos quisimos tomar a un liniero defensivo. Perfecto, yo lo tomo. Y Don Shula había visto el talento, pero dice, nunca creí que me fuera a llegar Dan Marino hasta esos momentos. Hasta esa ronda, pues, hasta ese pick. Lo toma y pues ahí cambió la historia del fútbol moderno. Pues les digo, a final de cuentas, eh, habrá mucha gente que diga que no, pero ha sido el mejor y no se ve por dónde alguien lo pueda rebasar. Quizá, quizá en los próximos años Bill Belichick tenga más estadísticas, puede ser, si no se retira el señor pronto, que yo creo que ya se va a retirar, eh, acabando esta temporada probablemente, no le va a alcanzar para rebasar a Don Shula. Salvo que se quede 3 4 años, a lo mejor sí, porque además no va a ganar lo mismo que ganaba con Brady. Quizá gane 10 juegos y se va a tardar un poquito más, pero lo puede hacer en unas 4 temporadas. Pero bueno, el asunto es que Don Shula se retiró en el 95 y desde que se retiró en el 95 sigue siendo el líder en victorias. Que Chuck Noll, Bill Walsh y ahora Bill Belichick tengan más anillos de Super Bowl, pues sí, sí los tienen. Eh, Lástima porque le faltó siempre a Shula tener equipos más completos. Y eso que muchos jugadores estelares en sus momentos, tanto en los 70s como en los 80s y parte de los 90s que le tocó, querían jugar para él. Pero también él era muy fiel a su gente. Lo que pasa es que Don Shula no tenía precisamente los jugadores más talentosos de la liga. Pero si ustedes vean nada más lo que pasaba con los jugadores de Don Shula en otros equipos, o jugadores que tenían talento pero eran regulares o malos en otros equipos, llegaban a Miami y crecían, como Irving Fryer, por ejemplo, que en sus últimos años tuvo sus mejores temporadas en Miami que todo lo que tuvo en los Patriotas. Otros jugadores como Mark Clayton, que en Miami fue brillante, se fue a Green Bay y ya no pudo hacer mucho, o nada, de hecho casi nada. Entonces ese tipo de cuestiones no eran tan... lo que pasa es que Shula sacaba lo mejor de cada jugador. Shula no tenía a un equipo de estrellas como era en su momento Dallas, como era en su momento los Niners. No había tope salarial y contrataba a uno a quien quería. El dueño más rico era el que contrataba a los mejores jugadores. Entonces Dallas podía tener 3 trofeos Heisman, podía tener 3 primeras rondas globales en su equipo, ofensiva, defensiva, estrellas por todos lados, y San Francisco después igual. Pero y aparte Joe Robbie era medio codo, entonces no aflojaba mucho el dinero para tener esas contrataciones. Lo que hacía Don Shula es que podía tener un jugador como eh, Kimbo Camper y lo convertía en un líder de capturas del equipo. No era el líder de la liga, pero sí tenía, no le competía a Gastin o a Cleco, que eran los líderes en esos momentos, o a Lyle Alzado, pero Kimbo Camper estaba en los 10 primeros de la liga. Tenía un jugador muy versátil como AJ Dewey en la defensiva, que podía ser de tackle izquierdo, de ala defensiva o de linebacker externo, podía cubrir paso, podía cargar, era bueno contra la carrera, en fin, era muy muy versátil. Podía tener un jugador muy versátil en la ofensiva como Jim Jensen, que le decían el Mil Usos, le pusieron aquí en México, porque era quarterback, era receptor, era de equipos especiales, bloqueaba, tacleaba, hacía de todo. Podía tener grandes equipos especiales como pateadores. Pues Garoye Premium fue bueno, pero falló en el Super Bowl, ¿no? Pero él fue campeón. Luego tuvo a Uwe Von Shaman, luego tuvo a Fuad Ribase, a Pete Stoyanovich, buenos pateadores. Él forjó a Mike Westhoff, que ha sido de los mejores coaches de equipos especiales que se han visto en los últimos años. Mejor que John Harbaugh,
y muchos otros, ¿no? Porque son de los mejorcitos. Y Harbaugh era regular, lo que pasa es que Harbaugh ha sido muy buen head coach. Decían que cuando se iba Shula, probablemente Mike Westhoff merecía ser el head coach. Además que parecía el papá de Dan Marino, porque se le parecía, pero ya en grande, ¿no? Pero sus equipos especiales, acuérdense de el papá de Ted Ginn, que regresaba a patadas en los años 70. También Carl Monroe, estaba por ahí, después ya en las épocas Tommy Vigorito y Fulton Walker, que hasta en un Super Bowl tuvo una devolución de 98 yardas para touchdown. Y este tipo de jugadores siempre Shula eran jugadores buenos a secas y les sacaba mucho jugo. A veces jugadores de cuarta, quinta o sexta ronda le funcionaban bien a Shula. Bueno, no a veces, constantemente. Y antes había 13 rondas del draft también, hay que señalarlo. Jugadores como Nat Moore, jugadores como Tony Nathan venía de una buena escuela como Alabama, pero funcionó siempre en un esquema corredor todavía con Andra Franklin, en un esquema pasador con Dan Marino. Siempre funcionó este señor como debía. Entonces, Andra Franklin precisamente, Woody Bennett, Lorenzo Hampton, me pueden decir, ok, eran épocas pasadoras, pero estos jugadores producían. Y vámonos más para atrás. De hecho, Tom Landry se burló de los Dolphins en alguna ocasión y dijo, es que esa defensiva no tiene nombres. Y de ahí se les vino el mote o el apodo de la defensiva sin nombre, la No Name Defense. Pero si nosotros vemos actualmente, podríamos hablar de Manny Fernández sin problema, de Werner Herder, podríamos hablar de señor Bob Mattison, podríamos hablar de Swift, podríamos hablar obviamente de Nick Boniconti, creo que es el único que está en el Hall of Fame de todos estos. Atrás estaba Jake Scott, Dick Stanfield era otro, estaba Dick Anderson, estaba... me falta uno que también era famoso, no, ahorita me acuerdo del nombre. La defensiva sin nombre realmente sí tenía nombres. Entonces, así como que el momentito. Y la línea ofensiva también tenía nombres. Era Larry Little, era después Dwight Stephenson, era Jim Langer, el centro también de otras épocas, obviamente Bob Kuchenberg. En fin, siempre hubo jugadores que de la nada crecían y se empezaban a hacer su nombre. Y podía jugar un desconocido y de repente ese desconocido funcionaba mejor, porque Don Shula era buen coach. Y Don Shula no era era más al estilo en ese sentido de Vince Lombardi, ejecución. Pero Lombardi era extremadamente obsesivo por la ejecución. Don Shula era perfeccionista en la ejecución, sí, pero era simplista. Una frase que no se me olvidará de Don Shula, que alguna vez antes de una temporada le dijeron, bueno, ¿cuál es la clave para triunfar en la NFL? Y dijo, tienes que ganar al principio mucho y después al final también. O sea, suena una tontería, pero así era Don Shula. Tienes que ganar 3 yardas y media por jugada y vas a ser el primero y 10. Ok, después llegó Marino y te lanzaba 80, no importa, pero él era... si Dan Marino hubiera tenido a Sean Payton de su head coach, Dan Marino no hubiera lanzado 5,000 yardas, Dan Marino hubiera lanzado 7,000. ¿Por qué? Porque Sean Payton sigue lance y lance y lance y lance. Y además, pases cortitos. Marino eran pases, y vean sus videos. Y últimamente he estado viendo muchos videos de Dan Marino en sus primeros años. Eran unos riflazos que ni Rodgers ni Patrick Mahomes tiraban, ni Joe Namath. De repente se paraba Marino y era un riflazo de 20 yardas, una línea que pasaba entre 3 defensivos. A veces interceptaban, pues sí, se arriesgaban, no al grado de Brett Favre, porque además Marino era más inteligente que Favre, pero sí de repente forzaba. Y Don Shula lo calmaba. Entonces nada más vas a hacer esos pases cuando se necesite. Y a veces le daba manga ancha y pues Marino también abusaba un poquito. Pero él manejaba muy bien su sistema. Luego antes en los 70s tenía a Larry Sonka, que era un fullback natural. Tenía a Mercury Morris, que no les agradaba mucho. Y Jim Kick, que también era un fullback half, que ayudaba como a bloquear al revés, ¿no? Que ayudaba a bloquear al fullback, que era Larry Sonka. Y aportaba, sobre todo también en el juego aéreo. Y Mercury Morris era ese cambio de ritmo que aceleraba sobre todo en la famosa resbalada o en la sweep, la barrida o la jugada por fuera.
y anotaba de una forma por piernas en aquellas épocas. Y tenía al que fue el mejor receptor, considerado el mejor receptor de todos los tiempos hasta que llegó primero Steve Largent y luego Jerry Rice, Paul Warfield, que él venía de Cleveland. Y Paul Warfield era velocista y Paul Warfield tenía unas manos fenomenales. Él sí era un superestrella, quizás Sonka era el superestrella. Y podemos agregar a Bob Greasy, aunque no era considerado ni como Roger Staubach, ni como Ken Stabler, ni como Terry Bradshaw después, porque Terry Bradshaw fue como que un poquito más tarde. Todavía le tocó un poco de Joe Namath a Bob Greasy. Joe Namath era más estrella. Lo último de Bart Starr. Entonces Bob Greasy siempre fue menospreciado. Y pues, ¿qué estrellas había realmente? Contadas. Y con esas hizo una dinastía Don Shula. En los Colts sí tenía muchas estrellas y no pudo ganar el Super Bowl. Y ya después con Marino, pues eran 3 4 estrellas, pero le faltaba defensiva. O la defensiva, cuando llegó Marino al Super Bowl, ya la defensiva estaba desgastada. ¿Por qué? Porque la defensiva ya venía con jugadores de 7 8 años atrás, como Bo Camper, como Dewey, como los Blackwood. Los Blackwood, por ejemplo, no eran jugadores importantes, pero en Miami eran los hermanos Moretón, los Bruce Brothers, los Blackwood Bruce Brothers, porque eran fenomenales, golpeaban e interceptaban y eran los que controlaban la defensiva. Luego llegó John Offerdahl, un buen linebacker. Eh, Tuvo jugadores locos también como Brian Cox, pero los controló lo más que pudo. Y después Brian Cox pues ayudó mucho a los Dolphins y siempre apreció mucho lo que hacía Don Shula por él, lo que hizo Don Shula por él. Luego Don Shula además ayudó a... Cuando los Steelers se va Chuck Noll, todo el mundo creía que el siguiente head coach iba a ser Joe Green. Y no, llevan a Bill Cowher. Entonces Joe Green se queda sin chamba porque Bill Cowher no quería nada que ver con el staff de Chuck Noll. Y Don Shula le dice, vente para acá. Y Joe Green le integra un equipo, una línea frontal de los Dolphins con Marco Coleman, Tim Bowens, era... ¿Quién era el otro ala defensiva en esas épocas? También era el 91 como Cameron Wake, Lorenzo Bromell. Y después llegó Trace Armstrong, pero creo que ya fue eso más al final todavía, el último año de Shula. Y le hace una frontal fenomenal. Darryl Gardner era el otro. Y le hace una frontal de las mejores. Y la hereda Jimmy Johnson y por ahí logra tener la defensiva número 1, después con agregando a Jason Taylor y a Zach Thomas. Entonces, pero le deja eso armado y Tim Bowens era un tackle fenomenal. Pero a lo que voy es, otros equipos no querían, a ver, vente para acá, le dice a Joe Green, porque reconocía a Shula con el respeto, se ganaban el respeto después de los años los rivales. Y además había siempre era un respeto especial entre los Dolphins y los Steelers y también con Tom Landry. Cuando acababan los partidos no llegaban y se saludaban de mano. Con Chuck Noll sí, porque eran más amigos. Pero con Tom Landry nada más le agarraba el sombrerito y Shula lo saludaba de lejos. Con Von Phillips había más, y hablo de Von Phillips porque los petroleros eran buenos en esas épocas. Y los Raiders de Oakland, con John Madden había buena relación. Con Tom Flores le ganó casi todas a Don Shula, pero también había respeto. Entonces era distinto, ¿no? Te tenías que ganar el respeto con Don Shula. Bill Walsh, Joe Gibbs, ya en las otras épocas también era bastante importante, ¿no? Pero bueno, ahí está mi definición. Repito, no hay otra palabra, ni ganador, ni estadísticas, ni campeón, ni líder. Integridad. Don Shula es la persona más íntegra que puede existir. Don Shula hubiera sido un padre, un padrecito, y hubiera sido una persona importante. Hubiera sido un militar, hubiera sido una persona importante. Hubiera sido político, hubiera sido una persona importante. ¿Por qué? Por su forma de ser, por su formación, por sus valores, por su compromiso con el trabajo, su ética. Eh, Todo eso era Don Shula, nada más. Integridad. O sea, todo eso que incluye lo que es ser íntegro. Y además, pues no siempre ganó, pero siempre estuvo presente en ese sentido. Luego, ¿cómo formaba? Formaba ya la gente Don Shula. ¿Cómo la formaba?
pues principalmente con sus hijos, su familia. Ahorita les voy a platicar rápido de su familia. Él tuvo, aquí está, sus dos hijos que, bueno, el más grande, David Shula, llegó a ser head coach en la NFL de los Bengals, pero los dos, hay una historia de su familia también que sus hijos empezaron a practicar fútbol americano para estar más cerca del papá. Y Dorothy, su primera esposa, decía que pues ella iba a los partidos. En un libro biográfico de Don Shula habla precisamente que la esposa era la que iba a los partidos y siempre le preguntaban ¿por qué no viene Don Shula, el papá de los muchachos, ¿no? Decía, pues es que está con los Dolphins, está con los Dolphins. Y pues ella aprendió del fútbol americano también para estar con los hijos. Pero los hijos pues no veían al papá. Entonces los hijos iban en el verano a convivir con el papá y con los Dolphins, allá en el campo de Saint Thomas University. No era donde están ahora en Davie, ¿no? O donde van a estar ahora en el estadio. Era la Universidad de Saint Thomas, que estaba más por Miami Lakes, por donde terminó viviendo Don Shula y donde estaba su hotel. Pero bueno, ahí ahí entrenaban y ahí llegaban los hijos y estaban con él todo el día durante el verano, aprendiendo. Entonces le pasaba la carpeta o la tabla y le decía, a ver, apunta las jugadas. Y Dave Shula, chavito, hay muchas imágenes del 72 que le preguntan, en el 71 y en el 72 le preguntan a Dave Shula, que tenía 15 años, una cosa así, ¿y qué tienen que hacer los Dolphins? Y pues el otro, pues lo mismo, tienen que ejecutar, y apuntaba cosas y estaba ahí cerca del papá y de los coaches. Luego él fue receptor abierto en la Universidad de Dartmouth, donde actualmente es el head coach, y no creo que sí llegó al NFL, lo reclutaron a la NFL, pero no le fue bien en los Colts y lo cortaron. Estuvo un año y lo cortaron. Y después empezó de coach de receptores de los Dolphins y trabajó directamente con Dan Marino, Mark Clayton, Mark Duper, Céfalo, Nat Moore, ese grupo de los Dolphins, y empezó a desarrollarse. Y a finales de los 80s viene un nombramiento especial para ser el head coach de los Bengals. Le fue muy mal, le fue muy mal con los Bengals. Perdió los dos Shula Bowls y terminó pues dedicándose después a los negocios del papá, concretamente en el Don Shula's Hotel y restaurante. De los 10 restaurantes más importantes de Estados Unidos, las mejores carnes. Tenía uno, me parece que en Nueva York, y el de Miami, que está en su hotel, en Miami Lakes, de los mejores restaurantes en Estados Unidos durante muchos años. Y se asociaron con unas personas y lo manejaba Dave Shula y después ya nada más era el nombre, etcétera. Y Dave Shula ahora es el head coach de Dartmouth. Y el caso de Mike Shula. Mike Shula, quarterback, zurdito. Él estuvo en la Universidad de Alabama. Lo draftea a Tampa Bay. No le va bien tampoco. Y después regresa a coachar con los Dolphins. Coach de alas cerradas, etcétera. Luego fue a Chicago. Su mejor nombramiento fue head coach de Alabama, donde no le va bien. No le va bien. Pero nombran después a Nick Saban y empezó la era de Nick Saban, el traidor de Nick Saban en Miami, que llegó a Alabama. Y Mike Shula se va a la NFL nuevamente y está con las Panteras de Carolina y llegan al Super Bowl contra los Broncos de Denver, él siendo el coordinador ofensivo. Hizo de Cam Newton el MVP de la NFL y no ganaron, pero pasa después a los Gigantes, donde fue el coordinador ofensivo el año pasado, hasta el año pasado, creo que fue 2 años, y lo hace pues bien. Ahorita no sé en dónde paró Mike Shula, pero bueno. Y tiene además 2 hijas. Ahorita les digo, ¿dónde está? Por acá está. Que las hijas obviamente no se dedicaron al fútbol americano. Pero bueno, todos ellos fueron hijos de Dorothy, de su primera esposa, quien fallece en el 91 por cáncer de mama. Y después conoce a una señora Marianne, que era medio de dinero, empresaria, y le ayuda a Don Shula a hacer algunos negocios ya en su etapa final como head coach. Cuando se retira está con ella y ella lo acompaña, sobre todo a los eventos oficiales del NFL. Y la verdad lo cuida bien a Don Shula y los hijos la aprecian bastante, esta señora Marianne, que ella llevaba 3 matrimonios, etcétera, ¿no? Pero también tenía su dinero. Y hasta la fecha seguía casado con ella. Déjenme ver, por acá está. Reconocimientos, bueno, pues reconocimientos que el más importante, y creo que vivió lo suficiente para verlo,
el equipo de los 100 años, ser uno de los 10 head coaches nombrados a ese equipo. Y yo creo que si armamos un staff de esos coaches, el head coach debería ser Don Shula. No hay otra opción. El head coach Don Shula, quizá coordinador defensivo Bill Belichick, coordinador ofensivo a lo mejor George Halas o Vince Lombardi, una cosa así, y los demás allá acomodan. O Bill Walsh, ya, sería cosa ya de gustos. Pero el head coach sería Don Shula. Problema. Digo, y a lo mejor muchos van a decir que no, pero pues será porque le van a otro equipo, no sé, pero hay que analizarlo fríamente. Fue 4 veces coach del año, 64, 67, 68 y 72. El hombre del año para Sports Illustrated en el 93. El equipo del aniversario de los 100 años. El equipo de la década de los 70. Obviamente está en el Salón de la Fama. Entró en el 97, les comento. ¿Qué más? Por acá, jugó en Cleveland del 51 al 52, en Baltimore del 53 al 56 y en los Redskins en el 57. Fue safety, jugó como safety y corner, me parece. Bueno, back defensivo. Pues otro de los honores que creo que es el único head coach, no sé, ustedes me dirán si no. Muchos head coaches tienen pues cerca del estadio tienen una calle, la Vince Lombardi o la Mike Holmgren me parece en Green Bay, eh, Lombardi Street, cosas así. Don Shula no, Don Shula tiene un freeway, que es una avenida grande, el Don Shula Expressway se llama, que atraviesa de lado a lado a Miami, que va de las playas hacia el aeropuerto, en esas zonas, ¿no? Más o menos. ¿Por qué? Pues por lo que representó para la sociedad o la comunidad del sur de la Florida. Ahí en el sur de la Florida, Don Shula, pues, no es una persona más. Él es prácticamente, pueden pasar mayors o alcaldes, y pueden pasar también hay muchos, pueden pasar muchos políticos, pero Don Shula seguirá siendo Don Shula y la gente lo reconoce, incluso los jovencitos. Lamentablemente para Miami, desde que se fue Shula, el equipo empezó a decaer. Jimmy Johnson intentó, hizo cosas buenas, pero se fue por la puerta trasera con un 62-7 horrible, que a partir de ahí Miami, desde ese 62-7 no se ha levantado. Último juego de Marino, último juego de Jimmy Johnson. También hubo diferencias de Jimmy Johnson con Don Shula por las actitudes de Jimmy Johnson hacia el equipo. Y de sus hijos, quizá Mike Shula cuando contratan, déjenme ver, los Dolphins contrataron creo que es Sparano, o antes de Sparano, a Cam Cameron. Se habló de que Mike Shula podía ser el head coach de los Dolphins, y creo que ese ha sido un error siempre de los Dolphins, no darle una oportunidad a Mike Shula. A lo mejor Shula podría en Miami cambiar un poco la está haciéndolo bien ahorita con Brian Flores, pero creo que podría irle mejor en ese sentido ahí con Mike Shula, el pequeñito de los Shula. Entonces, vamos a ver. Don Shula nada más fue cargado en hombros 2 veces, después del Super Bowl 7, que lo carga Boniconti, pero Boniconti dice que él no fue. Dice, yo no voy a cargar el trasero de un viejo ahí, coach, que no sé qué, vacilando. Y cuando logró el récord de George Halas en un partido en Filadelfia. Bueno, aquí está ¿cómo le dicen? El prólogo por Don Shula de este libro. Dice aquí, esto fue ¿qué fue? En el 95, no, 2015. Dice, es difícil creer que los Dolphins tengan 50 años. Mientras veo para atrás de los años, me siento honrado de haber sido parte de esta franquicia especial durante la mayor parte de ese tiempo. De tantas formas, los años se han ido tan rápido desde que yo llegué al sur de la Florida en 1970 y tenía mucho trabajo por hacer. Eso nada más es así como la introducción. Acá están. Déjenme ver, porque por acá viene. Bueno, los dueños con los que trabajó Carol Rosenblum de los Colts, luego fue Joe Robbie,
y terminó con Wayne Huizenga, o Huizenga como le decimos nosotros, quien fue el que prácticamente, pues, ¿cómo decir? Un tipo sin carácter, que se dejó llevar por lo que decían los medios y la gente y la presión, y forzó la salida de Don Shula. Don Shula pudo haber coachado hasta el 99-2000 con Dan Marino, hasta que se retiró Marino. Pudo haber seguido sin problema. El señor tenía todavía cuerda, pero Huizenga se sintió presionado y dijo, ya, hasta aquí, vámonos. Le ganan después a Minnesota con Bob Grant, y fue decía Don Shula que el equipo del 73 fue mejor que el del 72. Lo que pasa es que el 72 quedó invicto o perfecto, pero el 73 jugaba mejor, con más confianza, con mayor aprendizaje y desarrollo del sistema. Y la verdad se vio así porque Minnesota tenía una defensiva fenomenal y los acabó Shula y este equipo de los Dolphins del 73. Las famosas abejas asesinas de los 80s, que era los tres linieros Betters, Bowser y Bocamper, Bamhauer era el tackle nariz, y Betters y Bamhauer eran las alas defensivas o tackles defensivos. Y luego los linebackers eran 4Bs también, y se agregaba Dewey, pero era Brophy, Bowser, Bob Brudzinski, que había jugado con los Rams antes, y Charles Bowser, Brudzinski, Brophy y Mark Brown. Y entraba AJ Dewey. Y atrás había otras dos Bs, Lyle y Glenn Blackwood, y estaba Don McNeil y William Judson de corners. Lo que tenía Shula es que jugaba muy simple, pero también de repente encontraba jugadas importantes, como ese hook and lateral, que muchos dicen que es hook and lateral, con el que se van al medio tiempo contra los Chargers. Iban perdiendo 24-10 y quedan 6 segundos, y viene ese pase a Duriel Harris y se lo regresa a Tony Nathan y anotan contra los Chargers y se ponen a 7 puntos, y empezando el tercer cuarto empatan los Dolphins. Bueno, Doug Peterson también, cuando Marino se rompe el tendón de Aquiles, hasta Doug Peterson fue el quarterback titular contra Filadelfia, y Doug Peterson hizo a los campeones a las Águilas hace poco. Le preguntaron a Shula que qué opinaba de Doug Peterson, y dijo, sí recuerdo, fue quarterback nuestro de alguna vez y nos ayudó a ganar partidos importantes. Pues nada más el que rompió el récord. Y Steve DeBerg también fue parte de los Dolphins en esa temporada. Aquel juego a los Cowboys en la Nevada, un Thanksgiving, ¿se acuerdan? Con la patada esa de Leon Lett. Pues creo que fue más triste cuando supimos que ya no iba a volver a coachar nunca a Don Shula. Pues, sabíamos que este día iba a llegar, este 4 de mayo. ¿Por qué? Porque ya estaba enfermo Don Shula. Pero bueno, siempre uno quisiera que durara más tiempo, ¿no? Este tipo de personalidades en la NFL. Aquí en su inducción al Salón de la Fama, que por ahí pusimos una foto de él con sus hijos cuando entra al Salón de la Fama, y pues él entró en el 97, y todos los Hall of Famers, excepto ahora Jason Taylor, todos son por Don Shula. Déjame ver. Está en el anillo de honor. Tiene, no sé si siga todavía la primera estatua que estaba fuera del estadio del Joe Robbie de Don Shula, pero ya pusieron otra donde lo están cargando después del Super Bowl 7. Lo que hacían George Halas, lo que hizo Jim Thorpe, lo que hizo Paul Brown, lo que hizo Vince Lombardi, lo que hizo Don Shula, estos 5 personajes, no es pasar por la NFL. Ellos construyeron una carretera que se llama NFL para que todo el mundo la utilice, y muchos la han usado para triunfar, como unos mal usadas, otros bien usados. Algunos la usaron un poquito, las estiraron, algunos se fueron por atajos, pero los que construyeron, los que hicieron los cimientos para puentes, el asfalto, haciendo una analogía, son estos 5 personajes de la NFL. Obviamente hay dueños, obviamente hay coaches, jugadores, periodistas también han aportado mucho, pero George Halas y Don Shula se cuecen aparte. Muchísimas. Pues bueno, nos vemos por aquí mañana a las 3. No se pierdan, síganos en pausa. Vamos a tratar de seguir escribiendo cosas de
de Don Shula. Vamos a hacer ahí algunos especialitos para que ustedes lo disfruten. Y nos vemos por aquí mañana a las 3. Buen provecho, pásenla bien y estamos en contacto. Hasta la próxima.